Buenas noches amigos que nos sintonizan y nos dan el favor de su atención aquí en Diálogos de GIS. Hay quienes constantemente señalan que las movilizaciones magisteriales no dan fruto y que ninguna de estas acciones que se han realizado tomando la calle y elevando el tono de la voz en señal de protesta en contra de la reforma educativa, pues no tienen ningún sentido. Y vaya que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Resulta que a muchos gobernadores pues ya se les estaba resultando complicada esta situación de aplicar la reforma educativa, de bajarla a los estados, porque si bien una cosa es la aprobación federal, pues otra cosa es la aplicación en los estados. Y era bastante, o es bastante el temor de algunos gobernadores, al grado de que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo una reunión con la CONAGO, con la Comisión Nacional de Gobernadores, exigiéndoles la aplicación, claro, en términos muy propios, pues la aplicación ya de la reforma educativa en los estados. En este tenor, en este escenario, pues resulta más que vergonzante la situación y la actuación que está teniendo nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, quien se suma a este llamado, a esta convocatoria a los congresos estatales al pedirles que aprueben una reforma educativa que a todas luces pues tiene muchos huecos y que sí pone en riesgo los derechos de los trabajadores de la educación. Así las cosas, Juan Díaz se atreve a asegurar que será antes o a principios de marzo cuando la reforma educativa sea aplicada en todos y cada uno de los estados. En este escenario, donde se encuentra un sindicato que no responde a las expectativas de los trabajadores de la educación, es que empieza a surgir el clamor y la urgencia de muchos de los trabajadores que solicitan en un primer término el rescate del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sindicato que sostenemos debería de ser de todos y cada uno de los maestros de a pie, de los que recuerdan a lo que huele un salón de clases, de lo que saben lo que es tratar con los alumnos, y no de aquellos que se han enquistado en una cúpula bastante corrupta y que no da frutos sino para ellos mismos. Si esta situación no puede ser lograda, pues también está surgiendo el otro clamor, que es la creación de una nueva estructura nacional, de un nuevo sindicato nacional de trabajadores de la educación, con algún otro nombre, con algunas otras siglas, pero en ese sentido se está empezando a trabajar ya. Ya hay fecha para un Congreso Nacional, para la creación de un nuevo sindicato nacional, y esto sería el día 22 y 23 y 24 de enero en la ciudad de Oaxaca. En vías de lograr esta situación del Congreso Nacional para la creación de un nuevo sindicato, pues en Baja California se estaría llevando a cabo un Congreso Estatal en los primeros días de enero con la intención de nombrar delegados para que asistan a este Congreso Nacional que terminaría o tendría como resultado final la creación de un nuevo sindicato de trabajadores de la educación. Un sindicato de índole nacional que agrupara a los cientos de maestros que están, cientos, miles de maestros que están realmente inconformes con el actuar de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se prevé que en un primer inicio este sindicato tendría en un arranque, digamos, muy conservador, una medida muy conservadora, pues más o menos 250,000 integrantes, que claro, esperamos o creemos que llegaría a tener muchos más. En el ámbito local, no podríamos dejar pasar la situación que se dio en días pasados cuando cientos de maestros interinos que no han recibido su pago, pues acudieron a las oficinas del sistema educativo estatal a hacer un reclamo de simple y llana justicia. Si yo ya trabajé, si yo ya rendí mi trabajo, pues tengo derecho a devengar un salario. Y muchos maestros se han quedado durante meses, años, sin cobrar. ¿Qué fue lo que recibieron como respuesta? Pues tuvieron ante ellos a un nuevo delegado del sistema educativo, Leopoldo Guerrero Díaz, que como bien decía por ahí uno de los integrantes del movimiento de resistencia estatal, los oyó, pero no los escuchó. No les dio solución y tuvo actitudes que son de preocupar. Ya en las administraciones pasadas se ha señalado un cierto desprecio a los trabajadores de la educación y medidas de represión. Y la verdad es preocupante que en un primer encuentro con los maestros, con los trabajadores de la educación, este nuevo funcionario, Leopoldo Guerrero Díaz, pues haya
hecho expresiones incluso a los medios de como maestros radicales. Yo no le encuentro lo radical a exigir pues el pago de un salario por un trabajo que ya realizaste. A la persona que cobra la renta, a la Comisión Federal de Electricidad, al señor del mercado, al de la tiendita de la esquina, pues no le puedo decir o no le pueden decir estos compañeros pues que su caso estuvo en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación. El dinero, desafortunadamente, pues se necesita para solventar las necesidades básicas y ninguno de estos maestros pues trabaja, sí, trabajan por vocación, pero ninguno de ellos lo hará por hobby, lo hace porque tenemos una necesidad de llevar el pan a la mesa. Entonces, pues muy preocupante que Leopoldo Guerrero Díaz haya tomado dos decisiones. Una, declarar a los medios de comunicación y señalar a los maestros que se manifestaron como radicales, incluso señalar que serán colocados en una lista negra para no volver a darles interinatos, y la otra, que cuando los maestros hicieron acto de presencia en las oficinas del sistema educativo, en vez de recibirlos, haya cerrado las puertas. Esto da una imagen poco grata y esperamos que no sea una muestra de la actitud intelectual, de cerrazón, que podría llegar a tener este nuevo funcionario. Esperamos que solo haya sido tomado por sorpresa por la problemática magisterial y que en una revisión de sus acciones y sus comentarios pudiera tener nuevos visos en busca de la solución a los problemas que enfrentan los trabajadores de la educación, sus trabajadores de la educación en nuestro estado. Así las cosas, compañeros, no me resta más que desearles que tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima.